Hola a todos, ¿cómo están? Ya son las 4 de la tarde de este lunes 16 de marzo, lunes contingente, y vamos a comenzar revisando los titulares del día de hoy. Chile ya está en fase 4 del virus coronavirus, con 155 contagiados en todo el territorio nacional. Además, han sido cerradas las fronteras para evitar el ingreso de más casos. Conversaremos de todas las medidas al respecto a continuación. Y el 26 de abril se realizará el plebiscito para votar una nueva constitución. En vista del contexto mundial por la pandemia del coronavirus, ¿debería realizarse dicho proceso? Esto y más en Punto Noticias. Y lo adelantábamos en titulares, vamos a estar revisando toda la actualización y toda la información que usted quiere saber acerca del coronavirus y ya lo decretado esta fase 4. Para estar conversando de eso, quiero saludar a la doctora Carolina Herrera, quien además es médico broncopulmonar. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás, Ignacia? Ya amiga de la casa también. Sí, encantada. Doctora, la verdad es que nosotros nos encontramos tratando de entender qué significan todos estos nuevos conceptos que se están manejando últimamente, sobre todo la fase 4. ¿Cuál es la diferencia para partir con la base? ¿Qué diferencia esto con el día de ayer que estábamos en fase 3? Bueno, básicamente es la trazabilidad de los casos positivos. Cuando una persona viene del extranjero y uno sabe que viajó y es positivo en Chile, aún uno piensa que esa es un contagio externo a nuestro país. En la fase 2 ya tenemos ya se extiende esto. En la fase 3 hay conglomerados familiares, que era lo que teníamos hasta ayer, digamos, que significa que los hijos y los familiares de aquellos que son diagnosticados, pero que eran casos internacionales, exportados, digamos, ellos estaban desarrollando la enfermedad. Y fase 4 significa que se ha detectado casos que no tienen ninguna relación con viajes, no tuvieron contacto con ningún personal de salud que hubiese atendido a esas personas y por lo tanto son una manifestación de la mutación del virus en la mayoría de los casos. O sea, para entenderlo en palabras simples, quiere decir que en la fase 4 uno puede estar contagiado con coronavirus, pero no entender desde dónde proviene, no haber estado en contacto con alguien que viajó ni alguien diagnosticado. Tal cual. Son casos autóctonos que uno no puede discriminar si acaso son producto de la importación de este virus a través de una persona, porque este es un virus, recordemos, cuya contagiosidad es de persona a persona y que desgraciadamente entonces se pierde la trazabilidad de la infección y eso lo hace menos manejable. Claro, y eso es lo que hace también lo más peligroso. Claro. Cuando se habla de que va mutando el virus en sí, también muta la forma en que es transmitido. Hasta el momento sabemos que es principalmente por los fluidos, hay que tener cuidado, por ejemplo, con lavarse las manos constantemente, pero ¿existe la posibilidad de que al mutar cambie también la forma en la que se ha traspasado? Absolutamente, y en eso tengo que decir que es un virus pequeño, con forma de corona, con una hebra de material nucleico que se llama RNA, ¿cierto? Y que se replica infinitas veces y en esas pasadas de esas replicaciones puede tener una falla y esa falla puede afectar al propio virus y hacerlo más proclive, digamos, a desaparecer o hacerlo más fuerte y hacerlo más resistente, que por desgracia es la tendencia en la microbiología en este momento, a que todas las mutaciones sean hacia que sean más resistentes. El día de hoy, a eso del mediodía, fue el presidente Sebastián Piñera, acompañado también de otros líderes del gobierno, también comandado por el ministro Jaime Mañalich, quienes decidieron ya hacer oficial esta fase 4 y queremos escuchar cuáles fueron las palabras. Al día de hoy, el número de contagios por coronavirus comprobados alcanza a 155 personas. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, hemos ingresado a la etapa 4. Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla. Es la etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. En primer lugar, hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Los chilenos y los residentes extranjeros en Chile que provengan de lugares de alto riesgo podrán ingresar a nuestro país sometiéndose a los procedimientos de la aduana sanitaria y a una cuarentena obligatoria de 14 días. Por otra parte,
quiero asegurarle a todos nuestros compatriotas que la cadena de abastecimiento y la cadena de producción está funcionando con total normalidad. Y por tanto llamo a la calma y que no hay ninguna necesidad de sobreabastecerse. Ya conocemos entonces las medidas que esta vez se hacen mucho más restrictivas. El cierre, por ejemplo, de las fronteras, que era algo que se pedía hace bastante, considerando que Argentina, por ejemplo, ya lo había implementado. Pero ¿qué pasa con las políticas? Claro, y con menos casos. ¿Qué pasa con las políticas y los seguimientos que se le está dando a los casos que ya han sido detectados? Tenemos, por ejemplo, el caso de este joven que efectivamente se corroboró que él era portador del coronavirus. Sin embargo, mientras estaba realizando el examen, él se encontraba viajando. ¿Cuál es el seguimiento que se les da? Porque si apeláramos a la responsabilidad de cada uno, claramente esto no se podría manejar muy bien. Bueno, los epidemiólogos han sugerido exactamente eso, que el seguimiento, en este momento nosotros estamos en una fase aún de identificación de cada caso positivo y por lo tanto es indispensable facilitar el diagnóstico, y dentro de las medidas que el comité de expertos asesor del ministro Mañalich y del presidente Piñera dieron era justamente la facilitación de desarrollar el examen, o sea, si una persona efectivamente está con síntomas, tiene factores de riesgo o tuvo contacto en el extranjero, facilitar rápidamente el proceso diagnóstico. ¿Cuánto tiempo demora más o menos? El periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo demora el examen? Claro, deberían ser solo horas, pero yo le escuché al profesor Carlos Pérez, un infectólogo, ¿cierto?, muy destacado, académico, decir que se estaba demorando más de un día un examen que normalmente debería demorar unas horas, porque la sobrecarga que ha tenido el Instituto de Salud Pública también es tremenda, ustedes podrán entender. Entonces, yo creo que si ya se decretó la fase 4, hay recursos en los que efectivamente hay que apoyar para facilitar el diagnóstico y, entre otras cosas, también, por ejemplo, permitir que los servicios asistenciales tengan una circulación independiente para los casos de infección respiratoria sospechosos, distinto de la urgencia habitual, para que no se mezclen. Y ahí se entiende cuando veíamos las imágenes hace aproximadamente un mes, donde en China estaban haciendo este hospital de campaña que lograron construir en tiempo récord. En 10 días, sí. Y aquí en Chile se va a construir un hospital de campaña en Cerrillos para 500 camas de observación directa y aislamiento. ¿Hay una proyección de cuánto tiempo podría demorarse en estar habilitado? Entiendo que el 1 de junio debería estar funcionando. De todas maneras, es un plazo mayor al de los chinos, sin embargo, sí, pareciera que podría ayudar a dar frente entonces a lo que es esta emergencia, que ya es en realidad una pandemia. Doctora, desde su punto de vista, ¿cree que las personas le han tomado el peso a la gravedad que puede dar el virus? Se ha recomendado mucho que los mayores de 60 años no salgan de sus casas, sin embargo, el mismo día de hoy comenzó la campaña de vacunación contra la influenza, entonces pareciera que igual las personas están desorientadas. Claro, lo que pasa es que la vida no es simple y la vacunación anti-influenza se había adelantado, incluso se había propuesto. Viendo imágenes incluso de las largas filas de hoy día yo salí de mi hospital de turno y había una fila de 200 personas esperando desde las 7 de la mañana ser vacunados, y yo realmente pensaba, hoy el día que llamamos a mantenerse en la casa, y coincidieron las fechas simplemente. Vemos también supermercados completamente desabastecidos. Ahora, aquí yo quiero ser muy, muy clara y ojalá que la población en general entienda esto. El tener la exposición al virus coronavirus va a significar que de 100 personas que sean expuestas, el 80-85% va a ser una infección absolutamente leve, casi asintomática, ni siquiera se van a dar cuenta. El otro 20% que va a ser las personas de más edad, los que tengan enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, pacientes que tengan EPOC, pacientes que tengan asma, pacientes que tengan cáncer, VIH positivo y cualquier inmunodepresión de cualquier naturaleza, son los que van a caer más enfermos y que pueden generar una neumonía. Esas son las personas que necesitan ser llevadas a la atención directa y rápida cuando tengan fiebre. La gente joven, y quiero ser súper enfático en eso, no necesita
¿cierto?, correr de inmediato si es solo un poquito de fiebre o es solo una carraspera. Esta es una enfermedad viral que de suyo va a producir esos síntomas, pero es autolimitada y no hay un tratamiento específico. Por lo tanto, el hacer el diagnóstico es para Chile una especie de tarea, pero a la persona puntualmente no le va a cambiar el pronóstico, porque las medidas son reposo, líquido y bajar la temperatura. Claro, pero el riesgo que comprende que una persona tenga fiebre y que se sienta sana y joven y que no tome las medidas adecuadas sería de contagiar. Diseminación al entorno. Entonces el llamado siempre es esta cuarentena, que se habla mucho de la cuarentena, pero para ser claros no son exactamente 40 días, son 14. Y eso que es un promedio. Les quiero recordar, por ejemplo, que el antivirus tiene un periodo de incubación de 30 días. La varicela es mucho más corta, 2 o 3 días. Esta enfermedad se ha descrito en promedio 5 o 6 días después del contacto manifestar los síntomas, pero incluso se han encontrado hasta 24 o 25 días después de que se hizo positiva aún eliminación activa de virus en algunas personas. Así que todo está por ser escrito. Lo otro que tampoco ha sido claro todavía, porque no se ha podido desarrollar una cohorte completa, es qué pasa con el embarazo y con el virus coronavirus, porque todavía no ha existido todo un desarrollo de 9 meses de enfermedad. Entonces, por eso la prudencia, el guardar cuarentena, pero cuarentena en serio, no como lo hicieron en Italia, que la gente se juntaba a compartir. En este caso, la cuarentena es estar en su casa. No mande a los niños al jardín, no mande a los niños al colegio, manténgase en su casa con ellos en un ambiente protegido y seguro. No vaya a ver a los abuelitos justo en estos días. Doctora, nosotros hemos tenido acceso a distintas información, sobre todo en redes sociales, que se van entregando tanta información que no sabemos si es que la fuente realmente es confiable. Nosotros tenemos la posibilidad, la grata posibilidad de tenerlo usted, que es médico broncopulmonar. Sí. Se habla de que las personas que contrajeron el virus y que se recuperaron, después de todas maneras pueden perder cerca del 30% funcional de su pulmón. ¿Eso es real? Es que cada infección respiratoria, y qué bueno que tocaste el punto, porque cada infección respiratoria deteriora la función del pulmón, independiente de que sea coronavirus o que sea influenza o que sea neumonía. Los pacientes que fuman tienen 2 años menos de vida en promedio que las personas que no fuman, y aquellos que hicieron un EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entran en una fase de deterioro de la función pulmonar, de tal manera que cada neumonía o cada cuadro infeccioso respiratorio, independiente de que sea influenza, coronavirus o cualquier otra enfermedad neumocócica, por ejemplo, van deteriorando sus condiciones basales. Así es que esto no es banal. La solidaridad que la gente joven tiene que tener al conservar, ¿cierto?, la prudencia en sus contactos, afecta directamente a las personas de edad, porque toda esta sobrecarga de pacientes que consultan en las urgencias desplazan a la gente que efectivamente hace accidentes vasculares, infartos, neumonias y shock sépticos. Claro, hay que cooperar y por sobre todo entender que el autocuidado también es cuidar a quienes amamos. Exacto, lavado de manos, mucho más importante que el uso de mascarilla. El mal uso de la mascarilla es más peligroso que el no uso de mascarilla. Si una persona se pone las mascarillas y luego la toca y se soba los ojos, entonces no valió la pena su uso. Entonces el lavado de manos es lo más importante. Doctora, una de las primeras medidas que se dio a conocer fue la suspensión total de clases, tanto para las universidades, también los colegios e incluso los jardines infantiles. Pero ¿qué pasa si en una casa hay un niño que efectivamente se encuentra en esta cuarentena para evitar el contagio, pero viven 5 personas más que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a hacer las compras? Este niño está de todas maneras expuesto. Bueno, pero está menos expuesto que yendo al colegio. Ah, entonces es una medida... Sí, claro, porque esto es persona a persona. Si yo me siento en una sala de clase con 40 niños más, las posibilidades de contacto y de intercambio bacteriológico son 40 veces más que si estoy en mi casa solo con mi mamá. Es para bajar las probabilidades. Es para bajar las probabilidades. La circulación del virus depende del número de interacciones entre las personas, y por lo tanto aquí hago un llamado a la gente: durante este mes no se salude de beso, no se salude de mano, y si toca a otra persona, aunque le parezca extraño, lávese las manos.
20 segundos al menos, porque menos no tiene ningún efecto. Claro, sabemos que nosotros conocemos las medidas, sin embargo hemos visto incluso que autoridades se olvidan porque pareciera que es un acto tan incorporado. Claro. ¿De qué manera se le puede explicar a los niños justamente este tipo de cosas, pero para hacerlos entender, pero a la vez no poder asustarlos? Porque entendemos que puede ser bastante dramático para un niño explicarles que se trata de un virus, que existe la posibilidad de mortalidad. Yo diría que hay que explicarles jugando, decirles que si imagináramos que el virus es una pintura de colores, si una persona estornuda nos va a llenar de esa pintura de colores. Y por lo tanto lo que hay que hacer es evitar que eso pase. Si uno estornuda, se tiene que cubrir con el antebrazo o usar un pañuelo desechable, botarlo y lavarse las manos. Si uno hace esa representación, los niños van a entender perfectamente. Yo no sería tan crudo en el sentido de enseñarle a los niños con mortalidad, pero sí les explicaría que esto es algo de verdad muy importante y que ellos colaboraran también en la enseñanza de sus propios amiguitos y en la casa. Ahora, el llamado también era a que esto es una cuarentena para los niños y no son vacaciones. Ellos no pueden juntarse con los vecinos, entre los primos. La idea es que estén lo más aislados posible. Claro, y los casos sintomáticos deben estar aislados dentro de su casa. Eso significa en su habitación, con la comida que alguien se las deje sin que haya contacto directo. Cuando la persona que está enferma toma contacto con otra, debe ella, la persona enferma, usar mascarilla para no diseminar sus virus. Debería, en estricta teoría, tener idealmente un baño para su uso personal, pero si eso no puede ser, entonces ese baño compartido tiene que ser limpiado con cloro las veces que sea necesario. En esto no hay ningún... También se habla... Los interruptores, todo lo que la gente toca. Si uno tiene que volver a pensar, si yo soy la persona que tengo coronavirus, lo que yo toco lo pinto. Y todo lo que yo toco, el interruptor, la baranda de la escalera, la puerta, el auto o donde sea que yo apoyo la mano, es parte de lo que está contaminado. Los textiles, por ejemplo, la autoridad sanitaria dijo, bueno, o se ponen mascarilla o se cubren con un pañuelo, pero resulta que ese pañuelo, si yo llego a mi casa, me lo saco y lo dejo encima de una superficie, va a contaminar también. Entonces, por eso es importante saber que lo más importante es el lavado. Es mucho más fácil llegar a la casa, lavarse las manos, lavarse la cara y uno queda resuelto, en vez de estar manipulando la mascarilla en mala forma. Doctora, desde su experiencia, ¿cree que lo más importante es a lo mejor los adultos mantener la calma, tratar de manejar nuestra ansiedad para así no transmitirla a los niños? Sin duda. Vuelvo a repetir, las enfermedades infecciosas han estado presentes siempre en la humanidad. En el año 1918 hubo una epidemia que fue la gripe española que mató 90 millones de personas. Entonces ahora, a 100 años de esa gripe, nosotros ahora conocemos perfectamente cómo se comporta el virus de la influenza. Pero este coronavirus estamos recién conociéndolos porque son virus que han mutado y por lo tanto tenemos que darle tiempo a la ciencia para que genere la vacuna respectiva y ojalá se pueda encontrar alguna medicación que pueda acortar el tiempo de síntomas, como el oseltamivir en la influenza. Eso no se ha probado para nada todavía en coronavirus. Doctora, cuando se habla de tomar conciencia y entender que una persona que se encuentra aislada, aunque sea preventivamente, no se trata de estar de vacaciones ni tampoco en tiempo recreativo, es un claro ejemplo con lo que sucedió en Italia, una vez que ellos deciden poner esta cuarentena, que de hecho fue mucho más radical porque no fue solo para los colegios, sino que también para el desplazamiento a los trabajos. Las personas fueron a las playas y se hicieron vida social y eso culminó con un resultado que hasta el día de ayer había más de 1.800 personas fallecidas a causa del virus. Y de hecho anoche fallecieron 368 personas en una sola noche. Claro. Es que el sistema no tiene cómo sujetar tanto enfermo en simultánea. Por eso que en este momento la estrategia que el gobierno está usando y que toda la humanidad está usando es ralentizar el brote. Eso significa, sabemos que se van a infectar las personas, pero no promovamos las actividades de alto riesgo. Inicialmente se había dicho actividades de no más de 500 personas, después no más de 200, vamos en no más de 50. No más de 50 Entonces, en este momento, razonablemente, en ese contexto no se pueden desarrollar actividades ni deportivas, ni religiosas, ni políticas, ni educacionales, ¿cierto? Y laborales, increíblemente,
lo que se tiene que hacer es tratar de hacer lo que se llama home office en inglés, que es trabajo desde la casa dentro de lo que se pueda. Pero yo, que tengo turno mañana en la UCI, no puedo trabajar desde la casa, tengo que estar ahí en el fondo en el hospital. Claro, ustedes tienen que estar aquí, claro. Entonces, la colaboración que se pide es que las personas que puedan dejar de circular, dejen de hacerlo. No es el momento de ir al mall, no es el momento de celebrar a las personas yendo a comer toda la familia. Estas 2 semanas al menos son de un esfuerzo importante que parte desde no besarse, no saludarse de la mano, lavarse las manos con prolijidad y todas las veces que sea necesario, y estar atento a los síntomas, y ojalá que en cada casa no haya ningún enfermo en estas 2 semanas, porque eso significaría que hemos derrotado de alguna manera el brote más violento, y de ahí para adelante vamos con calma, porque la proyección de una enfermedad infecciosa es hacia un brote muy violento. Entonces nosotros ¿En un rango de cuánto tiempo aproximadamente? En un rango de un mes uno puede llegar a tener 40.000 casos en Chile. ¿En Chile? En Chile. ¿Con el ritmo en el que estamos ahora? Con el ritmo que tenemos ahora, si no lo paramos. Doctora, cuando hablamos de medidas que son restrictivas, un claro ejemplo es lo que está sucediendo con Italia, ya lo comentábamos. Sin embargo, ellos, a pesar de estar confinados, siguen en el segundo puesto como el país con más contagiados después de China. Claro, porque cuando tú ya echas a correr el virus, es como estar embarazado. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, en el fondo es, parémoslo al comienzo, evitemos el brote más importante, y eso se va a lograr. O sea, en este momento nosotros pasamos, desgraciadamente, entiendo, del lugar 2 al lugar 1, estamos peleando el primer lugar como el país con más casos en Latinoamérica, cuando vivimos aislados con el Pacífico en toda una costa. Entonces, realmente ahora depende de nuestro esfuerzo parar el brote. Claro, y de nuestra reacción, y por sobre todo autocuidado, que es algo que siempre se ha llamado. Ahora, cuando hablamos de Italia, llama bastante la atención conocer el lado B de esta pandemia, que sabemos que es una situación sumamente brutal y letal y lamentable para todas las personas, por sobre todo que han tenido que vivir el fallecimiento de algunos de sus cercanos. Sin embargo, hay bastantes italianos que han decidido afrontar de otra manera el virus, que en paralelo, por ejemplo, en Estados Unidos ya comenzaron a hacer los exámenes en humanos, pruebas humanas, para tratar de encontrar una cura efectiva y rápida. Mientras sucede esto en Estados Unidos, en Italia se han tomado con mucha ligereza el tema, a pesar de las grandes sumas de personas contagiadas, y estamos viendo en pantalla en este momento cómo las personas decidieron asomarse a los balcones, cantar con sus vecinos, bailar. ¿Le parece a usted que esto responde a una arista un poco más simpática de esto, o es grave porque no se toma la conciencia de lo que está sucediendo? Mira, uno no puede dejar de perder el humor ni el contacto social. Mientras estén a 1 metro de distancia cada uno, no habría problema. Si el problema es que adentro de cada casa hubiera fiesta, claro, y jarana. Y la verdad es que el alcohol no ayuda, y el cigarrillo menos. Contábamos recién, y yo te explicaba fuera de cámara, que el cigarrillo lo que hace es provocar una inmovilidad ciliar, que significa que el epitelio bronquial es incapaz de eliminar las secreciones. Por lo tanto, la gente que fuma, para él y para los que están en su entorno, eso es un deterioro implica un deterioro de la salud respiratoria. El alcohol tampoco favorece en nada el cuadro clínico. Y lo más importante en esto es el llamado, de alguna manera, a cumplir tranquilamente, pero la vacunación antiinfluenza cobra una especial importancia, porque el cuerpo humano no podría tolerar las 2 enfermedades en paralelo: influenza más coronavirus. Eso es algo que el pulmón no está capacitado para poder responder. Entonces, por eso es que la vacunación antiinfluenza va a mitigar al menos la presentación de esa enfermedad. Doctora, en los minutos que nos quedan, me gustaría, si me pudiera comentar, ¿cuál es la proyección que usted tiene con respecto a estas vacunas, que podría ser una eventual solución para esta tremenda pandemia que hemos visto casi sin precedentes? Y también me gustaría, si pudiese hacerle un llamado a las personas que nos están viendo en este momento, sobre todo a la población mayor de 60 años, que todavía no sabe cómo abordar el tema. Básicamente, vamos a partir por la primera pregunta. Por el final, que es hablarle a la gente mayor de 65 años.
Las personas mayores de 65 años, que en realidad en este momento es increíble, porque 65 años es una persona joven en el pic de su carrera profesional y todo, yo hago el llamado a que estas personas se cuiden. Su salud solo depende del esfuerzo que cada persona haga. La diabetes compensada, la hipertensión compensada, no fumar, estar vacunado contra la influenza, no circular con sus nietos ni con personas en aglomeraciones, porque eso es lo que puede poner en riesgo su salud. Las personas que están en instituciones de larga estadía en este momento están prohibidas de ser visitadas durante un tiempo, lo que me parece muy razonable, porque cuando van niños pueden ser portadores del virus en forma asintomática, y por lo tanto la distancia social, el distanciamiento social es lo que en este momento podemos hacer todos. Es gratis, no le cuesta a nadie, solamente es un esfuerzo emocional de este tiempo. Aprender a saludar de lejos, aprender a no darse la mano y a no tocarse y a lavarse muy frecuentemente las manos es la muestra más grande de solidaridad que podemos tener. Y respecto al tema de la vacuna, efectivamente, incluso el laboratorio del profesor Calergis de la Católica está colaborando en el desarrollo de nuevas vacunas. Ahí lo estamos viendo de eso. Sí, y se está trabajando a toda máquina, porque ya se sabe la secuenciación del genoma. Eso se tuvo de inmediato, se identificó el germen, su carga genética, y rápidamente se pusieron a trabajar en eso. Pero el desarrollo de una vacuna no es menor a 6 meses, por lo tanto todavía no se espera que eso aparezca en los próximos 4 o 5 meses. Sería muy precoz. O sea, por el momento el llamado es a vacunarse contra la influenza. A vacunarse contra la influenza, mantener la distancia social. ¿Solo mayores de 60 años vacunarse contra la influenza? No, el llamado de la vacunación de influenza, como otros años, se amplió incluso a 10 años, desde 6 meses a 10 años, las embarazadas desde 13 semanas en adelante, los pacientes que tengan alguna enfermedad de alto riesgo como asma, EPOC, diabetes, hipertensión, cualquier grupo de riesgo, cardiopatías, son pacientes que deben ser vacunados independiente de la edad que tengan, y los mayores de 65 años de todas maneras. Perfecto, muchas gracias, doctora Carolina Herrera. Gracias por la invitación. Doctora broncopulmonar, muchas gracias. Sí. Vamos a estar en contacto. Perfecto. Esperemos que con buenas noticias. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con más Punto Noticias. Ya definitivamente en Chile esta fase 4, hay muchas situaciones que están en duda. Ya se sabe que hay eventos masivos que se han tenido que suspender, ya se habla de que no pueden haber reuniones mayores a 50 personas en un mismo lugar, y ante esto es que también queda la duda. ¿Se va a realizar efectivamente el próximo plebiscito del 26 de abril? Para estar hablando de eso, quiero saludar a nuestro invitado Daniel Ibáñez, quien es presidente de la Fundación Participa. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy buenas tardes. Bien, la verdad es que estamos todos con muchas dudas. Sabemos que este virus es algo histórico a nivel mundial y claramente no sabemos bien cómo enfrentarlo, pero si ya era difícil enfrentar y dar cara a lo que es una infección mundial, es mucho más difícil en un contexto social que está sumamente efervescente y que nos encontramos a puertas de lo que es un proceso que parecía que ya iba a ser complejo. Efectivamente, o sea, primero decir que lo más importante hoy día es, sin lugar a dudas, el cuidado y la salud de la población, y lamentablemente el gobierno ya está al debe en eso. Las respuestas han sido sumamente tardías, lo que sin lugar a dudas puede terminar afectando el proceso del 26 de abril. O sea, si seguimos con este nivel de contagio que está aumentando, con un gobierno que no toma medidas agresivas con respecto al tema, que decreta un cierre de fronteras, pero en 2 días más, cuando se haya multiplicado de nuevo, sin lugar a dudas vamos a llegar a abril con un nivel de aumento importante de las personas infectadas, pero también con un aumento importante de la psicosis que se está instalando en la población con respecto a la enfermedad, y por lo tanto, sin lugar a dudas, se podría haber afectado el proceso, por lo cual hay que ir evaluando pronto, dado que la postergación requiere un proyecto de ley para reformar, que requiere además 2/3 de la Cámara y del Senado, la opción de eventualmente postergarlo. ¿Y por qué? Primero porque, a ver, si no hay un nivel alto de participación que se va a ver afectado, entre otras cosas, por la campaña del terror que ya teníamos instalada, sumado
a la psicosis que se está instalando y por además las políticas preventivas que son necesarias con respecto al coronavirus, la poca participación puede terminar afectando el proceso y además estamos hablando del primer hito del proceso constituyente, porque son varios hitos que tiene este proceso y que parten este 26 de abril y que eventualmente podrían ser postergados. Claro, de todas formas, no solo las autoridades, sino que también especialistas han hecho un llamado a no politizar este momento, en el fondo a tomar la conciencia de lo que significa estar viviendo una pandemia, ser el segundo país en Latinoamérica con mayor contagio y contagios confirmados, porque sabemos que las cifras van a ir desgraciadamente ascendiendo y de hecho es la presidenta del Colegio Médico, Isquia Sichel, quien comentó que iba a pedir que se evaluara la posibilidad de poder al menos aplazar este plebiscito, porque en caso de realizarse claramente podría ser un foco de infección, considerando sobre todo que el presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Salud también corroboraron que ya se restringían las reuniones sociales con más de 50 personas, algo que claramente en el caso de hacer un plebiscito no se iba a poder cumplir. Efectivamente, o sea, en ese sentido hay que decir que hay que actuar con la mayor responsabilidad. Por eso yo partí diciendo que lo primero es garantizar la salud de la población. Y para eso se requiere postergar el plebiscito, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo también con claridad. ¿Para cuándo? ¿Y en qué condiciones? O sea, no puede pasar más allá, por ejemplo, de las elecciones de octubre próximo, donde se eligen alcaldes y concejales, que sería una de las opciones para elegir a la brevedad también a los constituyentes en caso de ganar la opción apruebo. Pero hoy día lo más importante además es que se tomen las medidas para garantizar que la población pueda seguir participando de todos los procesos democráticos que vienen y de la vida normal. Y para eso se requiere que el gobierno y particularmente el presidente de la República actúe con la mayor audacia, con el mayor atrevimiento. Países hermanos como Argentina ya decretaron paralizar el país 10 días. O sea, Chile tiene que hoy día tomar ese tipo de medidas. No basta con cerrar la frontera en 2 días más. No basta con seguir con estas medidas tardías, porque de lo contrario vamos a terminar en las condiciones que hoy día está Italia. Y para eso se requiere hoy día actuar con urgencia. Si el presidente hoy día decreta 10 días de paralización del país completo, si hacemos ese esfuerzo como país para garantizar la salud pública, tal vez podamos tener incluso el plebiscito el 26 de abril al evitar que se siga propagando esta enfermedad. Pero si no hay medidas concretas desde el presidente de la República, si no se nombra un delegado presidencial para hacerse cargo de este problema, alguien que dé credibilidad además, porque tenemos ese problema, también tenemos un ministro de Salud que no goza de credibilidad frente a la ciudadanía y por lo tanto muchos no creen que esto de verdad es una enfermedad importante y que puede afectar de manera grave a nuestra población, no tanto como explicaba la doctora que estaba hace un rato por la enfermedad propiamente tal, sino porque el sistema público de salud y el sistema privado se van a ver colapsados. Entonces se requiere urgente tomar ese tipo de medidas también. Ahora, cuando se habla de que estamos como ciudadanos y también como autoridades bajo un escenario desconocido, es porque realmente esta pandemia no tiene precedentes. Pero lo que sí podría tener precedentes sería, por ejemplo, hacer una elección electrónica, que sabemos que hay muchos otros países, incluidos Estados Unidos, quienes han sido pioneros en hacer este tipo de procesos de manera virtual. ¿Crees que sería viable poder hacer un plebiscito, ya sea este 26 de abril o quizás en una nueva fecha, pero con este tipo de restricciones de movilidad que nos permitiría llevar el proceso? De aquí al 26 de abril parece prácticamente imposible. Por eso, pero reagendar. Claro, implementar un sistema de voto electrónico, porque requiere, entre otras cosas, cambios legales, una apuesta tecnológica importante. Pero además tampoco la experiencia ha sido muy buena, por lo menos en Chile. Recordemos que hay varios partidos políticos que han tratado de implementar el sistema de voto electrónico y no ha funcionado. Y estamos en una etapa de nuestra democracia en que justamente la gran crisis es porque tenemos una crisis, valga la redundancia, de la credibilidad de las instituciones. Y un sistema electrónico que puede ser eventualmente vulnerable no da la credibilidad ni las garantías necesarias para un proceso tan importante, tan fundamental como un plebiscito de cara a construir una nueva constitución. Claro, de todas formas, ¿crees que las personas han tomado la conciencia de lo que significa esta pandemia, o también crees que hay cierto oportunismo por parte de algunos representantes, ya sea para que se efectúe o no se efectúe este plebiscito? A ver, hay oportunismo, hay algunos que efectivamente les acomoda que este plebiscito no se realice, hay algunos que no quieren que tengamos plebiscito, que no quieren que tengamos nueva constitución, pero también hay que ser claros que estamos frente a un tema que no es un tema del país, o sea, un tema mundial, o sea, es una pandemia, no es una enfermedad cualquiera y que requiere, por tanto, un tratamiento, política de Estado
y requiere también de generosidad política. No se puede sacar dividendos políticos de una tragedia como esta que ha dejado tantas Exactamente, por eso nosotros insistimos, el llamado hoy día primero, más allá de si se posterga o no se posterga este plebiscito, es atender las necesidades de la salud de la población hoy día, y para eso se requieren medidas políticas que hoy día no se están generando. No vemos ni al gobierno ni a la oposición actuando de la manera que los ciudadanos esperaríamos frente a una crisis de la salud, de la envergadura que hoy día tenemos. O sea, vemos la situación de Italia, vemos la situación de Francia, que además tienen sistemas de salud sumamente potentes. Francia decretó, por ejemplo, que van a hacerse cargo el Estado del sistema privado de salud para poder atender a la población. Acá en Chile justamente el debate que damos hoy día de la nueva Constitución tiene que ver con eso. Hoy día no podríamos decretar que el Estado se haga cargo de las clínicas privadas para dar respuesta a los problemas de salud de la gente. Lo hemos visto también en la regulación y tantas denuncias que se han hecho por el alza de mascarillas o de alcohol gel, que incluso el mismo presidente Sebastián Piñera hoy día comentó. Son los mismos sinvergüenzas de siempre, son los mismos ladrones de siempre. Las farmacias que se coluden para subir los precios frente a una crisis de salud gigantesca. No estamos frente a cualquier cosa, acá hay un aprovechamiento y el gobierno tiene que frenarlo. Más allá de la discusión, y esto también tiene que ver de alguna manera con el debate constitucional y por qué algunos queremos una nueva constitución. Porque hoy día no podemos enfrentar esta crisis de la manera que muchos países en el mundo la están enfrentando, justamente porque el gobierno no tiene las herramientas, el Estado no tiene las herramientas para hacerse cargo, tomando la salud pública con sus manos, haciéndose cargo de la regulación de precios, etcétera, cuando es necesario frente a una crisis como la que hoy día estamos viviendo en materia de salud. Ahora, comentábamos la recomendación que hacía la presidenta del Colegio Médico, Isca Sichel, de poder al menos evaluar un aplazamiento para este plebiscito, y también justamente en este momento fue a eso de las 3 de la tarde que se reunió con los presidentes de partidos de centro izquierda y también de Chile Vamos para poder evaluar cuál era el escenario ante un eventual plebiscito o lo que podía venir en este escenario que sabemos que se encontraba tan efervescente. De todas formas, de realizarse este plebiscito, sabemos que podría ser no muy positivo, considerando que hay muchas personas que les gustaría participar, pero que van a tener temor. Entonces, de todas formas, pareciera que el saldo apunta a ser negativo, se realice o no. Pareciera que aplazar sería la mejor opción. Parece ser que aplazar es la mejor opción, por dos elementos. Uno, que tiene que ver con el tema de la salud pública, de proteger la salud de los ciudadanos, que hoy día tiene que ser ahí el foco, ahí tienen que estar los esfuerzos. Y otro, porque justamente hay que asegurar y garantizar la participación en este hito inicial del proceso constituyente, que es el plebiscito. O sea, si no hay participación, si hay una baja importante de la participación en esa elección, de alguna manera se van a abrir muchos discursos de que tal vez la crisis social no era tal, en definitiva se va a afectar la credibilidad de todo el proceso constituyente. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que tomar todas las medidas, primero, para asegurar la salud de la población y segundo, para garantizar un alto nivel de participación dentro del proceso. O sea, ya vimos lo que pasó con Francia en las elecciones municipales, donde hubo una baja importantísima de la participación y probablemente en el caso chileno no va a ser distinto en el plebiscito, por lo cual no parece descabellado escuchar el llamado además de quienes hoy día están liderando el colegio médico para poder postergar el plebiscito en aras de garantizar la salud, primero que todo, y segundo, garantizar también un nivel de participación importante que dé garantías a todo el mundo dentro del proceso constituyente. Ahora, cuando hablamos que nos encontramos en medio de una pandemia sin precedentes, Chile se encuentra en una fase 4 ya decretada, también tratando de ser positivos, nos encontramos ante una oportunidad de evaluar cómo se encuentra el sistema público en el tema de medicina, considerando que en este caso y en esta enfermedad se necesita que nuestro ambiente se encuentre sano para yo poder estarlo. Pareciera que acá es más importante que nunca el entender que es tan necesario un sistema de salud privado como también el público, porque en casos como estos no sirve que la persona vaya a una clínica, ya que si la persona que está al lado de ella en el transporte público o su asesora del hogar tiene un tratamiento público, claramente no tiene el mismo nivel, las mismas posibilidades. ¿Crees tú que esta es una oportunidad para poder enfrentar un nuevo proceso constituyente y tal vez abordarlo de una mejor manera? Las crisis siempre traen también oportunidades, pero además hoy día de algún modo también nos da la razón a quien hemos planteado la necesidad de tener un
una nueva constitución que garantice derechos básicos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda y particularmente en este caso el derecho a la salud, donde vemos que la falta de esta garantía pone en jaque la salud de los ciudadanos. O sea, hoy día estamos hablando que la primera medida del gobierno frente a la crisis de esta pandemia fue ponerle precio a los exámenes para detectarlo. O sea, de eso estamos hablando. O sea, acá en Chile no se muere la gente por enfermos, se mueren por pobres, porque no tienen para pagarlo. Y eso es lo que hoy día se abre el debate también para la Constitución y vemos esto también como una oportunidad para que la gente también se dé cuenta en sus casas de la importancia de tener este debate constitucional, del debate de tener los derechos garantizados en una Constitución. Derechos tan básicos como el derecho a la salud, el derecho a que lo puedan atender de manera digna en un lugar y no estar haciendo las filas que hoy día se están haciendo, además a propósito de la vacuna contra la influenza. Claro, es el análisis de Daniel Ibáñez, quien es presidente de la Fundación Participa. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros cambiamos de tema porque la Teletón es todos los días y necesita de todos nosotros para seguir rehabilitando a miles de niñas, niños y jóvenes a lo largo de Chile. El 87% de los usuarios que atienden en la Teletón asiste al sistema educativo. Tu aporte es el 70% de la meta. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón porque la Teletón es todos los días. Y con esta bonita reflexión despedimos este Punto Noticias. Esperamos que tenga una muy buena tarde.